tenemos presencialmente al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Con él vamos a hablar de diferentes temas. Buenas tardes, ministro. Qué bueno estar con nosotros. Mi querida doctora Botró, un placer compartir aquí con ustedes. Yo creo que me hicieron un gran favor porque hicieron un lobby para que yo quedara al lado suyo. Ay, caramba, fui yo que dije, ay, pónmelo ahí a ver si se me pega algo de lo buen mozo, vea. Un placer estar acá con ustedes, don Héctor, mi querido amigo Miguel y todos los miembros de este gran equipo. Un placer estar acá con nosotros, con ustedes. Ministro, Gracias. usted, habíamos visto muchos ministros de trabajo que la gente ni sabía el nombre, pero desde que llegó esta administración, por diversas razones, la pandemia sobre todo, pues le han tocado muchos temas, uno detrás del otro, y ha tenido que intermediar bastante y ha tenido que decidir bastante. El último, creo que todo el mundo está muy atento, es la exigencia de la tarjeta de vacunación en virtud de la resolución que ha dado el Ministerio de Salud, sobre todo en las empresas, aquellos trabajadores que trabajan en recintos cerrados. ¿Y cómo maneja el Ministerio de Trabajo esta requerimiento de la resolución y la presión de los trabajadores que no se quieren vacunar? Cómo no, muchísimas gracias. Efectivamente, hemos tenido el honor de presidir una institución en una época especial en la que estamos viviendo desde el año pasado, y la verdad es que ha sido gratificante poder colaborar en la construcción de consensos. En cuanto al tema puntual que usted nos señala, con mucho gusto lo abordo, pero quiero aprovechar también y dar otras informaciones de temas también importantes. Pero ese tema, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado hace un par de días en el que se establece que como institución la misión principal que tiene el Ministerio de Trabajo es la construcción de consensos para la protección de los derechos de los trabajadores, así como para facilitar la creación de plazas de empleo digno. En esa dirección exhortamos al cumplimiento de la resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero señalamos, a propósito de la misión que tiene la institución como guía de las relaciones laborales, y recordamos en dicho comunicado algunos principios, tanto constitucionales como del Código de Trabajo y del Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo, algunos aspectos. Por ejemplo, está el hecho de que es una obligación del empleador establecer un espacio de trabajo seguro y sano, pero también es un derecho del trabajador realizar su trabajo en un espacio seguro y sano. En ese comunicado hicimos también otros recordatorios, entre ellos establecimos recordamos la obligatoriedad de los empleadores de activar los comités de seguridad y salud en el trabajo y la responsabilidad de los trabajadores de participar en estos comités de seguridad y salud en el trabajo. Estamos convencidos que con la integración, la activación de estos comités de seguridad y salud en el trabajo, estas diferencias van a ser subsanadas. En el caso en que fuere necesario, pues obviamente el Ministerio de Trabajo está ahí para ayudar. Y el tema de la seguridad de salud, aprovecho el tema para entrar también a una información que quisiera compartir con ustedes, que si bien se dio a conocer, entiendo que tenemos que repetir porque es de una importancia fundamental. Y es que, como ustedes conocen, el Ministerio de Trabajo preside el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y hace apenas una semana y algunos días, se dio a conocer un acuerdo y posteriormente se refrendó con una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que incluyen, además de mejoras de honorarios de los médicos, incluyen coberturas que anteriormente el sistema de seguridad social no cubría. Y nos queremos referir a propósito de la salud de los trabajadores, algunos de ellos. Por ejemplo, antes de esa resolución, hace más de una semana y media, una persona que recibía una receta de un médico y ese médico no estaba en la red de proveedores de la ARSX, la que usted tuviera afiliado,
y usted fuera entonces a la farmacia con esa receta, no tenía cobertura. A propósito de la resolución, logramos que se conformara un consenso tripartito para que sí tenga cobertura. Y esto sin que el trabajador tenga que aportar un solo centavo más. Pero también logramos incluir finalmente la cobertura integral de la atención de tratamientos renales. Antes, una persona que tenía que someterse a una trasplante renal, el receptor del riñón tenía cubierto el hecho de ponerle el riñón. Pero el riñón no sale y mata, hay que sacárselo a un donante, ¿verdad que sí? Bueno, la parte de extirparle el riñón al donante no estaba cubierto, figúrense ustedes, pero tampoco estaba cubierto el tratamiento médico posterior al trasplante. Con esa resolución logramos la atención integral en donde ya todo el proceso previo, durante, tanto del donante como el receptor y posterior está cubierto. Pero además de eso también logramos, ya mencionaba brevemente el aumento de los honorarios de los médicos, pero además de eso, a propósito de ser este mes de octubre, el mes en donde mundialmente se concentra para aumentar la sensibilización sobre el cáncer de mama, logramos incluir en la cobertura de la seguridad social la reconstrucción mamaria a mujeres y hombres, porque también le da a hombres, obviamente mucho menos, principalmente a mujeres, que han tenido que sufrir una mastectomía por causa del cáncer. Antes eso no estaba cubierto, ya hoy, hace una semana y media, está cubierto, incluyendo la prótesis. Aunque eso, ministro, por supuesto implicó aumentarle la cápita a las administradoras de riesgo de salud, lo cual no implica un mayor costo para los trabajadores, pero sí mayores ganancias para las ARS. No fue por esa razón. Déjame terminar de explicar y abordo ese comentario. No, se lo digo porque está incluida en la misma resolución donde está. Entonces, pero son cosas distintas. La cápita está también. Son cosas distintas. ¿Usted ve la diferencia de lo que usted dijo primero y lo segundo? Son cosas separadas. Pero yo voy a abordarlo ahora con mucho gusto. Pero además de eso se incluyó la evaluación preventiva de cáncer de mama, lo que se llama, en esto uno aprende de muchas cosas, en lo que se llama los análisis de gen BRCA1 y 2, que determina la propensividad de la persona de sufrir un cáncer de mama. Y si los resultados de esos exámenes, que a partir de una semana y media están cubiertos, arrojan alta propensividad, entonces la persona también pudiera extirparse preventivamente. Wow. Todo eso se logró gracias a la construcción de consensos. Ahora, respecto a lo que usted comentaba, la ley 8701 establece una obligación en el artículo 169 de revisar anualmente las cápitas. Tenía 10 años. No, de esa revisión tenía 2. Se viene revisando cada 2 años, los últimos años. Efectivamente, pero la ley manda que sea anual. Y es una ley que tenemos que revisar, tiene muchísimas oportunidades de mejora, pero es una ley que hay que cumplir. Lo importante fue que no se limitó simplemente a un ajuste y ya, no. Se logró eso, pero también se logró el aumento de los honorarios de los médicos y también se lograron estas otras inclusiones de la salud. Señor ministro, una pregunta. Ese ajuste de la cápita, ¿en qué porcentaje fue? ¿Qué significa eso en función de lo que va a pagar el trabajador? No significa un solo centavo más. No, entonces sale de los beneficios de la ARS. Sale del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Sí. Pero si se aumenta la cápita, se aumenta. No, lo que sucede justamente es que el sistema está llevado de forma y manera en que existe un fondo que se llama Fondo del Cuidado de la Salud de las Personas, del cual se hace tesorería y los beneficios de la tesorería que esto produce, en muchos casos, permite estos ajustes y estas mejoras. Por esa razón es que destaco que estas mejoras no le cuestan al dominicano un solo centavo más. Respecto, porque mucha gente ignora que usted, aparte de ser el ministro de Trabajo, es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social y por vía de consecuencia es quien traza las políticas y reglamenta cada uno de los aspectos de la misma.
Recientemente hay una discusión, un debate a nivel de opinión pública referente a los fondos de pensiones. Evidentemente las ganancias parecen muy grandes, brutales. Independientemente de todo, lucen grandes. Y hay un clamor apoyado por una parte importante, quizás mayoritaria de la opinión pública, referente a la modificación de la ley para la devolución como ocurre en otros países. ¿Cuál es la posición oficial suya como ministro, como presidente del Consejo? Y según usted, ¿cuáles serían las consecuencias, según su apreciación, porque debe tener mucha experiencia, en las consecuencias que eso puede tener en el sistema, si es posible, si va a beneficiar a los trabajadores? Mire, lo más importante, bueno, son temas muy importantes y ahora mismo con mucho gusto lo abordamos. Recuerde que una de las funciones fundamentales es que si bien el Ministerio de Trabajo preside dicho consejo, no decide. Todas las decisiones para que surjan tiene que construirse el consenso, porque el tripartismo clásico, por decirlo de alguna manera, tiene veto. Si no existe el consenso, no existe la decisión. A propósito de esa pregunta, con muchísimo gusto, hay que recordar que en todos los países que existen sistemas de seguridad social, la seguridad social es un desprendimiento, es un apéndice, si se quiere, del sistema laboral. Obvio. Porque es justamente la relación de labores, de trabajador y empleador, la que permite las cotizaciones y permite el sistema. Por eso nosotros hemos propugnado y entendemos que lo correcto debe ser una revisión con miras a una transformación de manera integral y conjunta, tanto del Código de Trabajo como de la Ley de Seguridad Social. Una de las razones probablemente por la cual el Código, que tiene 30 años y la Ley de Seguridad Social, que tiene 20 años, no han sido profundamente revisadas, es porque las distintas revisiones han sido puntuales y han sido, puntuales y no han sido integrales en estas dos leyes. Lo que nosotros entendemos es que la revisión debe de producirse de manera conjunta. Y es por eso, entre otras cosas, que el presidente de la República, el 18 de agosto del presente año, al anunciar una cantidad de reformas, las incluye estas, porque entiende correctamente que es tiempo. Es la razón por la cual el pueblo lo ha elegido como presidente. Entonces, en esa dirección, tanto en el CES como en los distintos espacios institucionales al respecto, hemos ya dado los primeros pasos, preparando la mesa para comenzar las conversaciones tendentes a las transformaciones. Ese tema puntual que usted señala, pero otros temas también de tanta importancia como ese, tienen que ser revisados. Por ejemplo, la ley 8701 señala en su artículo 50 la creación de un fondo de seguro de desempleo. Ese fondo de seguro de desempleo no existe. Probablemente si hubiese existido, el año pasado el programa FASI tal vez no hubiese sido necesario, por ejemplo. O tal vez una cantidad de problemas que han surgido a la superficie hubiesen sido cubiertos. Pero usted, doctor Surún, como especialista en diferentes áreas del derecho, sabe muy bien que la realidad del día de hoy y que se proyecta en los próximos años de las relaciones laborales no es lo mismo de hace 20, 30, 40, 50, 70 años atrás. Las realidades de las relaciones laborales tienen un mayor y cada vez más alto componente de trabajadores autónomos, pero el Código de Trabajo no compone un sistema de regulación del trabajo autónomo. ¿Y cuál es el impacto de esto? El impacto de esto es que menos personas tendrían la capacidad de inscribirse y cotizar en la seguridad social, debilitando el sistema, pero sobre todo el individuo no teniendo la cobertura. Lo que tenemos que propugnar es por la formalización del trabajo, la formalización del empleo, la coordinación organizada de las políticas de empleo desde el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, no simplemente el Ministerio de Trabajo, y entonces allí poder hacer esta coordinación con sentido de unificación y de unidad. Estas son algunas de las cosas que queremos abordar de manera conjunta. Y respecto al retiro, que no me ha dicho sí, no, tú no me has contestado. ¿Está de acuerdo con el retiro? Estamos de acuerdo en que eso tiene que discutirse y buscarse una solución definitiva. Los que tuvimos una parte en nuestra vida laboral en el sistema de reparto, en el nefasto sistema de reparto, esos cuartos, ¿qué va a pasar con ello? ¿Qué ha pasado con ello? Porque la ley de seguridad social establecía que se iba a establecer un mecanismo para el reconocimiento de una cuota, creo que fue, o algo así.
Y ese dinero está en el aire y yo quiero saber que eso es uno de los retos que nosotros estamos trabajando y atendiendo, porque además de las posibles revisiones que estas dos leyes deben ser, a las que estas dos leyes deben ser sometidas, también hay que reconocer que hay aspectos de ambas, sobre todo de la de seguridad social, que no se han aplicado. Esa puede ser una, en donde la ley señala lo que usted acaba de describir, obviamente condicionado al fondeo desde el sector público. Y eso es parte de lo que no hay nada. No, pero vamos a ver, hay cosas que se han logrado. Por ejemplo, a principios de este año, el Consejo eliminó por resolución el requerimiento que se estaba, que tenía 20 años, o casi, muchos años, estableciéndose sobre la presentación de impuestos de sucesorales para acceder a las pensiones del fallecido. Eso se eliminó por resolución y en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos, obviamente. Entonces, hay cosas como esa, y la que usted señala es otra, que podemos abordarla y tenemos que resolutarla con la conformación de los consensos. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el régimen contributivo subsidiado. El régimen contributivo subsidiado es un mecanismo ideado para que trabajadores autónomos, o como se le llama en el Código de Trabajo, cuentapropistas, puedan tener la cobertura de la seguridad social sin tener que pagar un seguro privado, sino con la cotización de su labor. Claro, eso no se ha puesto en ejecución. Este gobierno está no solamente con la intención, sino con el claro empuje de llevar a cabo las aplicaciones que han quedado pendientes de la ley, así como la revisión, porque con razón o sin ella, quienes señalan la necesidad de la revisión, y yo soy uno de los que entiende que debe ser revisado, tenemos que recordar que los gobiernos anteriores no tuvieron la decisión o valentía de abocarse a un proceso abierto, público, de conversación a los fines de estas revisiones. Este gobierno sí. Y no solamente de una ley particular, sino de una cantidad de transformaciones que el gobierno entiende son parte de las razones por las cuales el presidente Luis Abinader fue electo. Sí, ministro Luis Miguel de Camps, recientemente el Consejo Nacional de Migración trajo a colación un tema que hace tiempo que está sobre el tapete en la República Dominicana, y es la parte que se refiere en el Código de Trabajo, ¿verdad? La ley 1692, creo que así es. Se refiere a la obligatoriedad del empleador de emplear el 80% de mano de obra dominicana y el 20% extranjera. Ahora el Consejo Nacional de Migración le acaba de dar 90 días a los empresarios para que se pongan al día con esta ley. ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Trabajo conjuntamente con el Consejo de Migración en este aspecto? Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo es parte del Consejo Nacional de Migración, y lo que ha hecho en la declaración pública que hizo el Consejo Nacional de Migración, la persona de su presidente, el ministro de Interior y Policía, fue el llamado a la aplicación y cumplimiento de la ley, tanto del Código de Trabajo, en lo que el Ministerio de Trabajo corresponde, pero también a la propia ley de migración, que establece una serie de penalizaciones más costosas que las que se establecen en el Código de Trabajo. Ahí hay una serie de componentes que estamos abordando. Por un lado, están las acciones de aplicación pura y dura, por decirlo de alguna manera, que son necesarias, muchas veces son incómodas, pero son necesarias. Pero también desde el otro punto de vista, o del otro lado, también vamos trabajando en la identificación de las causas atendibles de estos problemas. Porque, por ejemplo, en reuniones con diferentes asociaciones de diferentes partes del país, puntualmente les voy a hacer la anécdota de reuniones con las asociaciones de bananeros de la línea, zona suya. Sí. Nos comentaban que los procesos de regularización han dado al traste con la regularización de una cantidad de extranjeros, principalmente de nacionalidad haitiana, personas que cuando obtienen la regularización emigran de ese sector económico y se van principalmente a otras áreas del país con otro tipo de empleos. ¿Qué nos señala eso? Eso nos señala que la calidad de ese empleo debe ser mejorada. La calidad de ese empleo debe ser mejorada. Por eso también fue que en la resolución que se emitió en julio de salarios,
fruto de un consenso muy importante también que logramos construir, hubo unos aumentos importantísimos del salario mínimo no sectorizado, pero también la inclusión de un aumento de un 25% si mal no recuerdo, sí, de los jornaleros agrícolas. Ese es un primer paso. Antes de la declaración de la Comisión Nacional de Migración, del Consejo Nacional de Migración, estamos trabajando en esa dirección, porque sí, tiene que ser una acción conjunta, tiene que ser una acción de aplicación de la ley, pero con la mejora de la posición del empleo para que el dominicano sepa, entienda, conozca que hay trabajos que pueden ser remunerados dignamente, no solamente por el componente de la contraprestación de manera directa, sino también con la formalización, la cobertura de la seguridad social, e incluso también con una serie de programas que estamos trabajando, a propósito de su pregunta, don Héctor, en donde se le darán facilidades de capacitación en el área de la construcción, en el área del trabajo agrícola, a los trabajadores, pero al mismo tiempo facilidades a los empleadores para la tecnificación. Es una labor complicada, difícil, pero la estamos abordando desde ambos ámbitos. Ministro, la oferta de empleo o la recuperación de empleo principalmente, que es un tema que nos apasiona a todos. ¿Cómo está en este momento el mercado laboral, formal principalmente, el sector privado? Usted debe tener los últimos números para ver si ya nos estamos colocando en lo que teníamos antes de esta pandemia. Muchísimas gracias por la oportunidad de dar las informaciones sobre ese aspecto. Efectivamente, miren, en el mes de septiembre se puede decir que ya oficialmente la República Dominicana recuperó los niveles de empleo que tenía antes del inicio de la pandemia. En el mes de febrero del año 2020, un mes antes de que oficialmente se detectaran casos del coronavirus en la República Dominicana, existían 1.516.000 y tantos trabajadores del sector privado formalizados. Al mes de septiembre existieron, de este año 2021, perdón, 1.524.000 y tantos trabajadores del sector privado formalizados. Es decir, el 100.56% de los trabajos se recuperó. Ahora estamos concentrados ya no solamente en la recuperación, sino en el desarrollo. Y esta información que se dio a conocer, pero es importante repetirla. Primero, es una información pública. Usted puede acceder a la página de la Tesorería de la Seguridad Social, con quienes hacemos los cruces, obviamente, el Ministerio de Trabajo, y esos son los números, esos son los cotizantes. Pero además de eso, tenemos que identificar, bueno, ¿por qué es que esto se logró? Y tenemos que reconocer que a la entrada del gobierno del presidente Abinader, una de sus principales ejecutorias fue buscar un equilibrio entre la salud de la población y la salud de la economía. Recordemos que en el mes de septiembre y octubre del año pasado se inició un proceso de activación de la economía de manera organizada y sistemática. Tanto es así que justamente el mes de octubre del año pasado, el Ministerio de Trabajo emitió la resolución para la activación de los trabajadores del sector turístico, en donde facilitamos, igual, producto de un consenso tripartito, gracias a Dios, facilitamos que los trabajadores del sector turístico pudieran retomar sus trabajos con la creación de burbujas sanitarias laborales, para que la salud de los trabajadores estuviera protegida, así como también de los potenciales visitantes. Eso incluso en una época en donde la demanda, no habían vacunas, no existían vacunas, en donde la demanda del sector turístico estaban por el piso, eran prácticamente inexistentes, pero la visión del presidente Abinader de la activación preventiva, si se quiere, ha demostrado ser correcta. La República Dominicana está entre los 10 primeros países de reactivación del planeta a nivel económico. Claro, todavía faltan muchas cosas, pero en cuanto a los empleos, afortunadamente vamos en esa dirección, y hay que apuntar adicionalmente a esas cifras el hecho de que esos 100% más X cantidad de trabajos recuperados son también con los nuevos salarios mínimos mejorados. Señor ministro, una de las mortificaciones más grandes que están teniendo los trabajadores en estos momentos, y es importante que usted aclare la posición del presidente de la República y del ministerio, es el problema de la cesantía laboral y de los derechos adquiridos.
Como usted sabrá, la cesantía ha sido un objetivo para su destrucción por parte de un sector importante del empresariado. Lo consideran anacrónico, lo consideran contraproducente, consideran como un obstáculo para la creación de empleos. Y muchas de las personas que escuchamos al presidente en su discurso hablar de la reforma laboral no la entendió ni la asimiló en los términos que usted lo ha dicho, que suena muy bien. Y de hecho es necesario en esa dirección. ¿Cuál es la posición suya y del presidente de la República referente a la tentativa del empresariado de anular los derechos adquiridos de cesantía del trabajador dominicano? Esa va a ser una respuesta muy corta. La desaparición de eso es imposible. Nosotros simple y llanamente no apoyamos quienes pretenden la desaparición de ese derecho y esa conquista de los trabajadores. Eso no puede eliminarse. Excelente. Sin embargo, ministro, hay que ser consciente. Nosotros conocemos otros sistemas en otros países, sobre todo el seguro de desempleo. Y hemos visto a algunos empresarios entrampados en el pago de esa cesantía y también ser objeto de acoso laboral de parte de abogados y demás para el cobro de esa cesantía. Así como algunos entienden que lo quieren destruir, también hay empresarios que entienden que pudieran abrir más plazas de trabajo si fuera sustituido por un seguro de desempleo. Muy bien, hay posiciones. Yo creo que una cosa no impide la otra. Es decir, la creación de un seguro de desempleo no tiene que significar la eliminación de la cesantía. Al contrario, puede ser un mecanismo que se identifique. Lo que sí hay que identificar también, y con la autorización de nuestro presidente del Colegio de Abogados, que las relaciones laborales tienen que desjudicializarse. Yo sé que usted no puede decir eso, pero tienen que desjudicializarse. Bueno, porque la relación, obvio, el derecho al acceso a la justicia es sagrado, es fundamental y no puede condicionarse. Sin embargo, no puede ser que por cualquier tema, un lado o el otro, cualquiera de los dos, inmediatamente judicialice la relación. Es posible que las revisiones en ese aspecto realizadas en el Código de Trabajo en el año de 1992 hayan sido como respuesta a un malestar que existía en el viejo código en ese momento, pero probablemente no se ha aplicado o no se logró el objetivo que se tenía en mente. Nosotros entendemos que en la revisión posible del Código de Trabajo tenemos que lograr una reducción de las judicializaciones de las relaciones de los empleadores y los trabajadores. Reitero, sin que esto signifique condicionar el acceso. ¿Y no le parece a usted que... Lo que sí es importante en esa dirección es que las partes puedan lograr entendimientos. Y en ese sentido el ministerio pudiera jugar un rol más activo si legalmente se le otorgan las herramientas y las competencias que hoy en el código no tiene. Pero tú sabes perfectamente, finalmente una pregunta corta. No podemos aprovechar la oportunidad que está aquí el ministro para un tema de gran actualidad. Yo sé que usted no tiene directamente que ver con eso, con el asunto de la reforma fiscal, pero todos sabemos que altos impuestos van en detrimento de la creación de empleos. Es decir, eso es inversamente proporcional. ¿Qué usted opina de esa reforma fiscal y en qué términos usted cree que puede emplearse para que produzca mayor empleos en la República Dominicana? Mire, lamentablemente el gobierno todavía no ha dado a conocer la propuesta y por lo tanto no podemos opinar de algo que desconocemos de manera formal. Lo que sí podemos opinar respecto es que en el año de 2012 el ITEVIS estaba en un 12%. Sí. Y el presidente entonces lo subió a un 16%. Y luego en el 16, creo, subió de 16% a 18%. Esa no fue medida de Luis Abinader, son medidas del gobierno o de los gobiernos del PLD. Pero sí también sé, porque la propuesta que se comenzará a discutir todavía no se ha presentado a la opinión pública, sí sé también que fueron los gobiernos del PLD quienes grabaron el aceite, quienes grabaron el café, quienes grabaron el azúcar
Y eso es importante que se conozca y que se recuerde. Ya cuando el gobierno presente la propuesta, que todavía no ha presentado, habrá tiempo y oportunidad de debatirla, mejorarla en caso de ser posible y lograr cualquier mejora que signifique no solamente la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también la sostenibilidad del desarrollo de los empleos dignos. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Hemos conversado con Luis Miguel de Camp, ministro de Trabajo. Así que, miren, presenten su vacuna, porque no va a haber entrada a lugares de trabajo.